Bienvenidos a su programa de la Ciudad de las Ideas. Nos encontramos en el Instituto de Aspen con una de las mentes más provocadoras, Michael Sandel. Michael, Mucha gente ha etiquetado tu filosofía de comunitaria, pero creo que no es lo que piensas de ti mismo. ¿Cómo podrías explicar lo que estás proponiendo? ¿Qué es diferente de lo que se ha propuesto a través de la historia de la filosofía? Es cierto que me han llamado comunitario, y tienes razón, no me siento del todo a gusto con esa etiqueta por las siguientes razones. El comunitarismo muchas veces implica la idea de que todos los valores que prevalecen en cualquier comunidad, en cualquier momento, definen lo que es la justicia y los derechos que tiene la gente. Pero eso lleva a un tipo de mayoritarismo que yo rechazo. Es cierto que he argumentado para tener nociones más firmes acerca de lo que es la comunidad, la virtud cívica y el bien común, más de lo que muchas teorías políticas individualistas lo permiten. Y como he discutido en contra de lo que veo como un exceso de individualismo, y he criticado el mercado y el individualismo, y he enfatizado en la comunidad y el bien común, me han aplicado esa etiqueta. Pero no quiero ser visto como un mayoritario o como un relativista moral, aunque a veces el comunitarismo implique esas ideas. ¿Qué nos podrías decir con algunos ejemplos? ¿Cómo es que la filosofía puede ser una herramienta de la política? Bueno, podemos tomar el ejemplo del aborto, que ha sido un tema que se ha debatido muchísimo en la política, no solo de este país, sino en muchos otros países. Uno de los puntos más importantes que he tratado de argumentar es que en asuntos como el aborto no es posible ser neutral por las cuestiones morales y religiosas que están en juego. Normalmente, una teoría política liberal diría que si es una pregunta en la cual se involucra la moral o si la religión participa en una cuestión política, deberíamos tratar de ser neutrales porque la gente no está de acuerdo en la moralidad ni en la religión. Lo que he argumentado es que la neutralidad no es posible. Y aunque fuera posible, no debería ser deseable, sobre todo en el caso del aborto. No es posible ser neutral en la cuestión acerca de cuándo comienza el desarrollo de una vida humana. Porque si el punto de vista oficial que defiende el Vaticano, de que desde el momento de la concepción ya existe una persona humana, entonces es muy difícil argumentar moralmente el permiso del aborto. No digo que estoy resolviendo la cuestión del aborto. Lo que estoy diciendo es que es un error tratar de encuadrarlo con la religión de un lado y la neutralidad en el otro. Porque la aparente posición neutral en realidad implícitamente está tomando alguna postura. ¿A largo plazo tú crees que la ciencia pueda ser la respuesta a estas cuestiones morales? No. La ciencia puede aportar luz a estos debates morales, pero la ciencia no puede decidir a fin de cuentas las cuestiones morales, porque la ciencia investiga el mundo empírico. La ciencia trata acerca de las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, los descubrimientos genéticos, la neurociencia. Pero la ciencia nunca podría responderlo. Sé que no tenemos mucho tiempo para hablar acerca de todo, pero voy a explicar rápidamente en español lo que es el velo de la ignorancia y cuál es tu perspectiva acerca de esto, porque has cambiado la justicia a través de ello. El tema ahorita es la justicia. Un gran filósofo liberal, John Rawls, explicó que nos imaginemos que vivimos en un velo de ignorancia. Estamos ciegos, no sabemos realmente si vamos a nacer en una familia rica o pobre, si vamos a nacer en México o en Japón. Vivimos en un velo de ignorancia. Lo único que sí es que tenemos un poquito de noción de cómo es el mundo en la Tierra, pero no sabemos cuál es nuestra fortuna, cuál es nuestra justicia. Entonces, Rawls propone un minimax. Vamos a hacer que pongamos bases para que donde nos toque nacer, porque no sabemos quiénes vamos a ser, por lo menos tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas bajo este velo de ignorancia. Acabo de explicar rápidamente.
Mi pregunta es, ¿por qué estás en contra de ese velo? ¿Qué tiene de malo? Primero, digamos lo que está bien. En lo que estoy de acuerdo con Rawls y en lo que creo que hizo una contribución muy grande fue en la idea fundamental de que los que ganan mucho dinero en sociedades como la nuestra, es un error asumir que lo merecen moralmente porque son más virtuosos que otras personas. Creo que tiene razón. Las ventajas que permiten que algunos de nosotros avancemos y que algunos otros se queden atrás, esas fortalezas y esas habilidades que proporcionan lo que otras personas requieren en una sociedad y en una economía de mercado, son en gran parte gobernadas por factores moralmente arbitrarios, accidentes de crianza o de educación. Considero que tiene una perspectiva muy importante sobre el juego que desempeña la fortuna. Y estoy de acuerdo con la idea de la redistribución. En lo que no estoy de acuerdo con la teoría del velo de la ignorancia que acabas de describir, es que no creo que debamos pensar que hablar de la justicia se trate de abstraer todo lo particular que hay en nosotros como seres humanos. Creo que es un error cuando tratas de separarlo. Cuando hablamos de la justicia y de los derechos, tratar de poner de lado todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras convicciones, nuestra concepción de una buena vida. Pero pienso que la reflexión moral y la deliberación moral deben proceder desde el interior de las diferencias, yo diría, lo que nos hace la persona en particular que somos. Sin eso, es muy difícil poder adjudicar las responsabilidades especiales que tenemos los unos con los otros en virtud de una historia compartida, de tradiciones compartidas e identidades comunes. Por eso, si nos alejamos de ese punto, si pedimos que los ciudadanos, cuando entran a la vida pública, dejen de lado sus identidades, sus historias, sus tradiciones, sus convicciones religiosas, creo que eso nos dará un pobre entendimiento de lo que es el discurso público y de lo que debería ser. Cuando hablas acerca de la moral, y lo mencionas mucho, si entiendo correctamente, no es relativismo moral, sino una moralidad que compartimos y que creamos juntos. Bueno, vamos a tomar el ejemplo del matrimonio entre homosexuales, que es un gran debate en este momento en los Estados Unidos y en otros países. En México. ¿Es un debate en México? Bueno, hay un ejemplo perfecto. A diferencia del tema del aborto, que tiene que ver con cuándo comienza la vida humana, esa no es la cuestión. Parecería que no lo requiere, que no requeriría tomar parte en este asunto de cuestiones morales y religiosas. Pero lo que es muy interesante es que una solución puramente neutral sería que el gobierno no reconociera ningún matrimonio, sino permitir que la gente se casara en sociedades privadas. Ningún matrimonio es una solución excelente. Si quieres una solución puramente liberal, lo que harías es abolir el matrimonio como una función estatal. Pero ninguno de los dos lados del matrimonio entre homosexuales quiere eso. Los tradicionalistas quieren que solo el matrimonio entre hombres y mujeres sea reconocido. Y los que abogan por el matrimonio del mismo sexo, yo soy uno de ellos, no quieren abolir el matrimonio, simplemente quieren ampliar su definición para que incluya parejas del mismo sexo y no solo parejas heterosexuales. Y la razón es que los que abogan por el matrimonio del mismo sexo dicen, estamos haciendo un juicio moral, no estamos siendo neutrales, les estamos diciendo que la homosexualidad es legítimamente moral y que no debería ser estigmatizada. Al contrario, debería ser reconocida y honrada públicamente de la misma manera que los matrimonios heterosexuales. Lo que está en juego en este debate no es solamente la cuestión de neutralidad y no discriminación. Lo que está en juego es qué tipo de uniones son merecedoras de tener honor público y reconocimiento.
La política no solamente tiene que ver con otorgar derechos, ingresos y riqueza, sino con cualquier cosa en que se otorguen derechos, características, virtudes que sean merecedoras de honor y reconocimiento. Porque lo que está en juego es educar ciudadanos, no solamente aceptar cualquier tipo de preferencia que ellos traigan a la vida pública. No tiene que ver con satisfacer los intereses de las personas. Es acerca de elevar esos intereses y acerca de educar. La educación no solo se da en la escuela, también en la vida pública. Cuando hablas de cuestionarnos y de estar verdaderamente conscientes de lo que queremos hacer, se necesita una educación que venga de diferentes perspectivas. ¿Es una condición para lo que estás diciendo? Sí, creo que sí. La política tiene una dimensión educativa, pero tiene que ser en el contexto de un discurso democrático. No puede ser solamente como el rey filósofo de Platón. Ver la verdad desde arriba y después gobernar de acuerdo a esa verdad. No es la visión que yo tengo en mente, porque no es el tipo de educación que sucede cuando los ciudadanos en una democracia discuten y platican los unos con los otros. Tienen que argumentar acerca de lo que no están de acuerdo, pero buscando siempre el bien común. Porque en cualquier momento la mayoría puede estar equivocada. Puede ser opresora, puede ser injusta. Es importante reconocerlo. Aún en una sociedad democrática donde la mayoría gobierna, es importante mantener todas las decisiones, considerarlas como provisionales, abiertas a reconsideración, ya que el debate público puede evolucionar y mostrar nueva luz en la política pública. Señoras y señores, es un honor estar con una de las mentes. Imagínese usted la competencia intelectual de ideas que existen en Harvard, la cantidad de profesores, de propuestas, pero que haya una persona en toda esa universidad que por mucho tiene la más alta demanda para ser escuchada. Que cada una de sus clases aproximadamente asisten 1,000 personas, cuando en promedio habrán 100 o 80 en cada salón. Eso les dice todo de la oferta de ideas y de la demanda, pero sobre todo de esta gran personalidad, Michael Sandel. Es un honor estar aquí en Proyecto 40 desde Aspen para ustedes. Muchas gracias. Gracias.